Hace 2 años invertí en el S&P 500 y me robó el dinero. Ese fue el comentario que me hizo un amigo cuando le hablé sobre el S&P 500. Y ese tipo de dudas pasan porque no saben qué están haciendo. Quieres comenzar a invertir, pero no sabes lo que estás comprando y solo estás yendo por la emoción de querer ganar dinero rápido. Pues déjame decirte que eso te puede hacer cometer muchos errores. Y es justamente eso lo que vamos a hablar el día de hoy para evitar que pierdas dinero. Entonces ve dejando el like y dime en qué ETFs estás invirtiendo. Quiero leerte en los comentarios. Comencemos. Entonces, lo primero que debes de saber al invertir en un ETF es saber qué es lo que realmente estás comprando. Porque primero, un ETF no es una empresa, o sea, no es una acción que tú estás comprando y mucho menos es un activo que te va a hacer ganar dinero rápido. Un ETF es una inversión que reúne muchos activos en un único producto. Cuando compras una sola participación de ese ETF, estás invirtiendo en todo lo que posee. Es decir, compras todas las empresas que ese ETF invierte con una sola inversión, sin necesidad de estar comprando esas acciones por separado. Por esa razón, cuando tú compras una sola participación de ese ETF, no estás comprando un único activo. Estás comprando una pequeña parte de todo lo que ese ETF posee dentro de su cartera. Por ejemplo, existen ETFs que siguen el comportamiento de un índice. En este caso vamos a hablar del S&P 500. Cuando decimos invertir en el S&P 500, no estamos diciendo que estamos invirtiendo en el índice como tal. Estamos comprando un activo que invierte, o sea, que replica el comportamiento del índice S&P 500. El ETF seguirá exactamente lo que haga el índice que está siguiendo. Si está siguiendo el S&P 500, como es el caso del BOO o el SPI, esos ETFs tendrán la misma rentabilidad en porcentajes que su índice. Y es aquí donde aparece un error bastante común. Muchas personas escuchan hablar de un ETF popular. Ven que tuvo buenos resultados en el pasado y lo compran sin examinar, o sea, sin estudiar qué es lo que realmente tiene ese ETF por dentro. Tú como inversionista, la primera responsabilidad que tienes al comprar un ETF es entender en qué realmente estás invirtiendo. Es decir, en qué empresa ese ETF está invirtiendo tu dinero. En vez de preocuparte cuál es el ETF que tiene la mejor rentabilidad, debes preocuparte cuál es la función de ese ETF. O sea, cuál es la estrategia que tiene, y eso es lo que va a determinar el éxito en tu inversión. Pero una vez que entiendes qué es un ETF y cómo funciona, aparece otro problema que cometen la mayoría de los inversionistas principiantes. Creen que por comprar varios activos, o sea, varios ETFs dentro de su cartera, van a tener una diversificación. Lo que trae como consecuencia en la mayoría de las veces es que están invirtiendo en las mismas empresas sin darse cuenta. Por ejemplo, muchas personas hablan de invertir en el BOO y en el QQQ. Y ojo, estos dos ETFs son excelentes. El problema es que gran parte de las posiciones principales de estos ETFs son las mismas empresas. Y ambos ETFs invierten gran cantidad de su dinero en estas empresas. Estamos hablando de lo que son las 7 magníficas: Amazon, Apple, Microsoft, todas esas empresas que conforman actualmente el crecimiento del área tecnológica en los Estados Unidos. Esto significa que aunque tengas así sea 3, 4 ETFs, si no revisas cuáles son las empresas y cuál es el porcentaje que estos ETF invierten en esas empresas, estás invirtiendo en lo mismo, haciendo que tu cartera dependa prácticamente de las mismas compañías. Como inversionista no debes preguntarte cuántos ETFs tienes o cuántos ETFs son ideales. Debes preguntarte qué exposición te está dando cada ETF, es decir, en qué mercados, en qué sectores tú estás invirtiendo y si eso realmente está aportando algo para tu estrategia. Porque una cartera bien construida no depende de la cantidad de ETFs que acumules. Va a depender de cómo estés distribuyendo tu capital dentro de esa cartera y el riesgo que estás asumiendo. Y cuando empiezas a analizar la cartera de esta forma, van a aparecer otros errores que muchos inversionistas dejan pasar por alto, que son los costos, las comisiones y la estructura completa de esa cartera. Porque todos ya nos hemos enfocado en lo que son los rendimientos de un ETF, pero no nos detenemos a pensar el costo real que tiene ese ETF dentro de nuestra estrategia. Cuando una persona comienza a invertir en los ETF, lo primero que se enfoca es en el rendimiento, pero pocas veces presta atención a lo que realmente importa, que es los costos de ese ETF. Y cuando digo los costos del ETF, no me refiero al precio que tú estás pagando por el activo. O sea, que si el ETF vale 100, 600, 500, $50, no estoy hablando de ese costo. Estoy hablando del costo operativo, de lo que le cuesta a la administradora, al fondo como tal, mantenerse en pie y hacer todo ese trabajo. Eso es lo que se le conoce como el expense ratio, el costo administrativo del ETF. Porque aunque parezcan pequeños, esos pequeños costos pueden tener un gran impacto a largo plazo. Todos los ETF tienen ese costo y esa comisión se va a descontar automáticamente del valor del fondo, y eso reduce parte de la rentabilidad que tú obtienes como inversionista. Por eso, uno de los fundamentales
fundamentos al escoger un ETF es revisar siempre el expense ratio. Y solo se comparan los expense ratio de acuerdo al tipo de ETF. Es decir, si vas a escoger entre 3 ETF que siguen al S&P 500, escoge uno que tenga el expense ratio más bajo. Por eso aquí te va otra regla. Antes de invertir en un ETF, siempre revisa cuánto cuesta mantenerlo, ya que pagar una comisión baja puede parecer una diferencia insignificante hoy, pero después de muchos años de aportes e interés compuesto, la diferencia es grande. Otro error frecuente es agregar ETFs constantemente. Un inversionista comienza con uno, luego agrega otro porque lo vio en un video y al final va acumulando ETF sin tener una estrategia clara. Termina con una cartera llena de ETFs que no cumplen ninguna estrategia y muchas veces cae en el error también que ya mencioné anteriormente, que es invertir en las mismas empresas sin darse cuenta. Recuerda, una cartera no se vuelve mejor porque tengas más ETF. Lo importante es que cada ETF tenga un propósito dentro de tu cartera. Por ejemplo, algunas personas compran ETFs de bonos para disminuir la volatilidad dentro de su cartera o simplemente porque ya están en una etapa de su vida que quieren resguardar el patrimonio que ya han acumulado. Por eso es que tú ves que los mercados suben y bajan. Cuando hay crisis, esas personas que ya tienen patrimonio creado, no les conviene ver caer su patrimonio en ese momento. Esas personas quieren seguridad y trasladan sus activos a ETFs o otras clases de activos más seguros, menos volátiles. Por eso es que el mercado siempre está en constante movimiento. Cuando vienen crisis, las personas que ya acumularon patrimonio empiezan a movimentar su dinero. Y también obviamente las personas inexpertas, la mayoría iniciantes, venden porque no saben lo que están haciendo. No tienen un plan, no tienen una estrategia a seguir. Ahora, una persona joven que está construyendo patrimonio tiene objetivos y estrategias diferentes al inversionista que ya tiene un capital formado y lo que busca es protección. Por eso, antes de comprar un ETF, pregúntate, ¿qué estrategia o cuál es la función de ese ETF dentro de mi cartera? Si no puedes responder esa pregunta de forma clara, lo más seguro es que ese ETF no debe formar parte de tu cartera. Y es justamente aquí donde los inversionistas caen en otro error. Construyen carteras simplemente copiando a otros inversionistas sin entender realmente cuál es el objetivo de esa persona. Y ni siquiera saben si esa otra persona está copiando las carteras de otra persona. Entran en un ciclo de errores. Cuando no tienes un objetivo definido, cualquier ETF parece una buena idea. Y cualquier video parece tener razón. Por eso deja de preguntarte en qué ETF invertir o qué ETF está invirtiendo X persona. Pregúntate, ¿qué necesitas tú como inversionista? Ya que tu edad, tu horizonte de inversión, la etapa actual que te encuentres, tu capacidad de aporte es muy diferente a la de otra persona. Es diferente, es totalmente diferente a la mía. Es diferente a la de cualquier analista o inversionista que veas en internet. No copies cartera y no preguntes activos para invertir. Otro de los errores que les cuesta mucho dinero a los inversionistas que están comenzando y también a los inversionistas que ya tienen tiempo en el mercado es estar cambiando de estrategia, o sea, comprar y vender activos todo el tiempo. Hoy una persona ve una cartera enfocada en dividendos y la copia. La semana que viene aparece alguien hablando de su cartera de crecimiento y vuelve a cambiar la estrategia. Luego el mes que viene descubre los REITs, descubre los ETFs de mercados emergentes, descubre ETFs de inteligencia artificial, descubre ETFs que están apalancados por 2, por 3 y así pasa el resto del año modificando su estrategia sin entender qué está haciendo. El problema aquí es que muchas de esas decisiones no están siendo tomadas por una estrategia, está siendo tomadas por influencias externas. Por eso es que mucho antes de querer armar una cartera debes tener claro para qué estás invirtiendo, qué es lo que estás intentando conseguir. No es lo mismo crear una cartera para hacer crecer tu patrimonio por los próximos 20 años que invertir para generar ingresos periódicos o una cartera que sea totalmente más estable. Cuando ya tienes una estrategia totalmente clara, el siguiente paso es mucho más simple. Crear un sistema que te permite invertir de forma constante sin depender de tus emociones, ni mucho menos intentar adivinar qué es lo que sucederá en el mercado el día de mañana. Porque déjame decirte que nadie lo sabe, nadie tiene una bola de cristal para esto. Invertir no se trata de adivinar cuándo vender, cuándo comprar, cuál será el próximo ETF que se va a valorizar el próximo año. Es simplemente respetar tus estrategias con disciplina. Por esta razón, muchos inversionistas utilizan una estrategia conocida como Dollar Cost Average, conocida como DCA, que consiste en comprar todos los meses o cada vez que vayas a hacer tus aportes sin importar en cuánto esté el precio en el mercado del activo que estés comprando. En este caso, de un ETF. Si tú estás comprando un ETF, indiferentemente si esté alto el precio o bajo el precio, tú compras al precio que está en el mercado. Eso tiene una finalidad, que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo que tú vas a estar invirtiendo, el mercado siempre va a estar subiendo y bajando. Si el mercado sube, compras. Si el mercado baja, compras. Si aparece una noticia negativa,
compra. Así de simple. La prioridad no es intentar adivinar el mercado. La prioridad es continuar acumulando activos a lo largo del tiempo. Pero antes de invertir también debes evaluar tu tolerancia al riesgo. Porque es muy fácil decir que eres un inversionista de largo plazo cuando el mercado está subiendo. Pero ¿qué pasa cuando el mercado comienza a bajar? Porque el mercado todos los años baja. Quiero ver el estómago. Tú tienes que ver si tienes estómago lo suficiente para ver tus activos disminuir de precio un 5, 10, 20 o hasta un 50% y ver si estás dispuesto a soportar esa caída por cuánto tiempo, o sea, por cuánto tiempo soportas esa caída. Si realmente aguantas el tiempo que ella tome para recuperarse o abandonas y decides vender. Porque no es lo mismo entrar en el broker y ver tus activos creciendo y valorizándose que cuando el mercado esté cayendo veas que se esté desplomando todo el valor de tus activos. Ahí es donde realmente se conocen a los verdaderos inversionistas. Por eso es que es muy importante construir una cartera que se adapte a tu perfil y no a las expectativas de otra persona. Y aquí quiero que te quedes con otra idea. La mayoría de los inversionistas no fracasan porque escogieron un ETF incorrecto. La mayoría fracasa porque nunca comienza, porque esperan el momento perfecto o simplemente abandonan su estrategia a la primera dificultad. A lo primero que ven el mercado caer, desisten, entran en pánico y más nunca entran en el mercado financiero. Y dicen, la bolsa de valores no es para mí. No es que no es para ti, sino que no estudiaste o no respetaste tu estrategia de inversión. El tiempo es uno de los aliados más importantes que tiene un inversionista. Mientras más temprano comiences, más tiempo tendrán tus activos para valorizarse y trabajar a tu favor. Y otra cosa, si tú consideras que ya no tienes tiempo, tu prioridad es aportar más. Y en este caso, en vez de estar buscando cuál es el mejor ETF o cuál es la mejor acción que te va a dar dinero rápido, tú debes enfocarte en mejorar tus habilidades. Así de esa forma conseguirás aportar cada vez más y llegar a ese objetivo mucho más rápido. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Tu estrategia está enfocada en crecimiento o en dividendos? Quiero leerte en los comentarios. Recuerda darle like, suscribirte y si quieres seguir aprendiendo, puedes ver el video que está apareciendo en algún lado de la pantalla. Nos vemos.